Javier Díaz Celi es ingeniero de sistemas con una sólida formación académica en ciencias de la computación e inteligencia artificial de la Universidad Pierre-Marie Curie de París. Con más de 20 años de experiencia, ha aplicado sus conocimientos de inteligencia artificial y machine learning en diversos sectores, incluyendo finanzas, retail, energía, educación y salud, liderando más de 40 iniciativas internacionales. Actualmente se desempeña como director asociado en la empresa de tecnología Atina y como profesor universitario, compartiendo su conocimiento y experiencia con nuevas generaciones. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy estamos con el ingeniero Javier Díaz. Él nos va a hablar de un tema súper importante, que es la inteligencia artificial. Y pues tenemos que desmistificarnos porque eso es algo complicado y muy de moda también. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Ángela. Bueno, rico tenerlo aquí y pues ya conocimos a su esposa también en otro programa, pero pues bienvenido al Ágora. Muy rico estar aquí en este entorno tan lindo. Bueno, vamos a hablar como siempre. Primero te pregunto, ¿tú eres de dónde? ¿De Cali, de Bogotá, de Medellín? ¿De qué parte de este país tan interesante que es Colombia? Yo soy de Cali, nací en Cali, viví en Cali hasta los 25 años, luego viví 11 años en Francia y luego volvimos a vivir con mi esposa, con Melanie, a Bogotá un año y luego el resto desde entonces en Cali. O sea que eres caleño fututo. Y bueno, ¿cómo fue tu infancia en esta ciudad? Fue una infancia pues muy normal, muy rica, viviendo con mis papás y con mi hermana en un apartamento en Cali. Hice mi colegio en el Liceo Francés, luego hice mi carrera en la Universidad Javeriana, estudié Ingeniería de Sistemas. Trabajé unos 2 años y medio, casi 3 años, y luego tomé la decisión de irme a Francia. Pero ¿y por qué ese interés en los sistemas? ¿Venía de quién? ¿De dónde? ¿Cuál ha sido como tu mayor influencia en tu familia? Siempre me han gustado mucho las matemáticas, me sentía a gusto en cosas que se podían calcular y que eran exactas. Desde el colegio tuve una predilección por ese tipo de materias. En mi casa todos eran arquitectos, tanto mi esposa como mi hermana, como mi mamá, como mi papá son arquitectos. Entonces, por alguna razón a mí no me dio por ese lado, sino me dio más vale como por las ciencias exactas y en el colegio, en el Liceo Francés había una infraestructura especial dedicada a que las personas que tuvieran ese tipo de inclinaciones se pudieran ir por ahí, entonces habían unas clases específicas de matemáticas especiales, éramos 4 personas. Y después de hacer el pregrado quise seguir por ahí y donde había muchas matemáticas en la parte de sistemas, en la inteligencia artificial. Bueno, entonces tú estudias, te vas, terminas una carrera aquí y luego te vas a Francia a estudiar por tu relación con el colegio francés. Sí, pues gracias a la formación que tuve durante toda mi escolaridad en el Liceo Francés, pues tenía la lengua que era una gran ventaja para cuando uno quiere salir. Uno normalmente se limita hacia los lugares de destino donde uno se siente a gusto con respecto a la lengua y pues siempre quería conocer Francia. Me fui a París, hice una maestría en inteligencia artificial, estamos hablando del 2003, en la Universidad París 6, Pierre-Marie Curie, que ahora hace parte de la Sorbona. Luego hice un doctorado en la misma universidad, encadené las dos cosas y después de acabar el doctorado quise irme como ya al mundo real otra vez, después de haber trabajado aquí en Cali durante casi 3 años. Luego después del doctorado volví a trabajar específicamente en consultoría y me metí en lugares donde yo podría llegar a conseguir muchos datos, que son la materia prima de la inteligencia artificial, y por eso me metí en finanzas. Bueno, pero un momentico, a ver, antes, cuando tú estabas todavía en Cali, tú conociste a tu esposa. ¿Estudia en la misma universidad o cómo fue ese encuentro? Yo conocí a mi esposa cuando tenía 12 años.
Entonces teníamos amigos en común, pero nunca fuimos tan cercanos. ¿Estaban en el mismo barrio o no? No, amigos en común. Y luego cuando ya teníamos 23, 24, fue que nos volvimos a reencontrar y empezamos a hablar otra vez después de 10 años de nunca vernos realmente. Nos conocíamos, pero no nos hablábamos realmente. Y empezamos a salir y nos fue todo, nos pasó todo muy rápido. Ya tenía el plan de irme a estudiar a Francia y después de casi un año de salir juntos, ella también tenía el plan de salir del país y nos fuimos juntos. No, yo pensé que se habían encontrado en la universidad, o sea que tuvieron la suerte de graduarse más o menos en la misma época Más o y menos. que ambos tenían proyectos de vida para irse a otro lado. Exactamente. Bueno, pues verdaderamente esos encuentros no son importantes, sí, porque pues muchas veces eso es lo que hace también la vida de las personas para que las personas progresen en su vida futura también. Javier, pues ya nos va a hablar ahora de algo muy importante que fue después de que regresó a Colombia. ¿Por qué regresó primero que todo? Nosotros vivimos 11 años en París, muy contentos, la vida de pareja, jóvenes todavía. eh, es muy agradable cuando uno está en ese tipo de urbes de ciudades en donde tenemos tantas cosas disponibles. Pero ya habíamos llegado a un momento en el que con mi esposa habíamos decidido que queríamos tener un hijo y entonces tomamos la decisión después de esos 11 años de tener nuestro hijo en Colombia. Entonces esperamos a que todos acabáramos nuestros estudios. Finalmente yo hice otra maestría luego en finanzas y mi esposa estaba acabando su doctorado en urbanismo. Y en el 2014, a finales de 2014, decidimos ya devolvernos a Cali. Tratamos de vivir en Cali. No encontramos trabajo en ese entonces. Yo con mi experiencia en inteligencia artificial aquí todavía no se hablaba mucho de eso. Tocó irnos un año a Bogotá, donde sí pude estar trabajando. Y finalmente, a finales de 2015, tomamos la decisión de volvernos a Cali porque tuve una propuesta de parte de la Universidad ICESI de venir a apoyarlos a montar todo lo que era ciencia de datos, analítica de datos e inteligencia artificial, todas las formaciones. Entonces en el 2015 llegué a Cali con mi esposa y con mi hijo ya habiendo nacido y empecé yo a trabajar como profesor, entonces en la Universidad ICESI, en la Facultad de Ingeniería de Diseño y Ciencias Aplicadas Barberio. Me parece muy buena idea y fabuloso también. Y qué rico tenerlos enriqueciendo toda esta parte de la educación en la ciudad de Cali. Cuéntanos un poco sobre qué es eso de la inteligencia artificial. Es que eso es una cosa que pocas personas verdaderamente entienden. Cuéntanos. La gente piensa que la inteligencia artificial entró a sus vidas a finales de 2022 con la llegada de ChatGPT, pero la inteligencia artificial existe desde finales de los años 50. Entonces estamos hablando de las redes neuronales desde 1958 más o menos, y el término inteligencia artificial salió de una conferencia en 1957. Entonces, el problema es que estaba muy aislado del día a día de las personas y se veía como algo muy futurista en donde se pensaban en robots y en que ¿En iban dónde empezaron a hablar de eso de inteligencia artificial? en una conferencia de Dartmouth, donde habían varias personas reunidas, habían personas de Estados Unidos, había un francés también, que tuve la fortuna de conocer, que también estábamos más o menos en el medio de esa conferencia. Y lo que se hablaba era que se quería buscar alguna manera de simular el comportamiento humano, el razonamiento, la decisión, el aprendizaje a partir de técnicas matemáticas. Entonces se empezó por un diseño de una neurona que en realidad era algo muy básico, pero que en ese entonces era algo difícil porque no se tenían las capacidades de cómputo. Entonces una neurona humana tiene unas entradas, un núcleo donde se agregan esas entradas, esas señales y se produce una salida. Entonces se hizo una función matemática que hiciera más o menos lo mismo y a partir de eso se pudo definir cuando habían dos categorías diferentes, lo bueno y lo malo, enseñarle a esa neurona a distinguir entre lo bueno y lo malo, pero en cosas muy sencillas, ¿no? Entonces son unas decisiones binarias, dos opciones posibles, y
ahí empezamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada, pero muy en un ambiente muy teórico y muy académico, lejos todavía de lo que serían las aplicaciones reales del mundo real. Y eso siguió avanzando, alimentándose de lo que era la estadística y alimentándose de todas las evoluciones tecnológicas, porque para poder hacer inteligencia artificial necesitamos capacidad de cómputo. En ese entonces no teníamos la capacidad de cómputo que tenemos ahora. Necesitamos también de la cantidad de datos. En ese entonces los datos eran tarjetas cosidas o perforadas en la que se escribía lo que los computadores tenían que leer de una manera muy análoga, no había todavía la parte digital. Y la tercera cosa que se necesita es todos esos modelos estadísticos y matemáticos. Ya hoy en día ya salimos un poco de la estadística clásica y estamos con modelos más avanzados que no tienen esas restricciones que tiene la estadística, y a partir de estos tres grandes ingredientes podemos tener modelos que me permiten hacer eso: simular, decidir, aprender. O sea, a ver, o sea, la inteligencia, bueno, a ver, mi hijo trabaja en la parte médica con neuronas de verdad, ¿sí? Ellos lograron generar ya, digamos, en la parte médica con células madres, neuronas de verdad de la misma persona. Entonces pueden generar un cerebro, pueden generar un corazón en laboratorio, y ya ese, digamos, cerebro le empiezan a dar una medicina y saben si eso en algún momento podrá curar la esquizofrenia o cualquiera de estas cosas. Pero también se dieron cuenta que, digamos, que las emociones y todo esto son controladas en alguna forma por diferentes partes del cerebro, y lo que él decía era que unas cosas que eran como emocionales, como de la forma de ser de las personas, también tenían su componente pues, biológico, pues que eran controladas por cierta parte del cerebro. Entonces yo me acordaba que cuando yo estudié Derecho, en algún momento a los criminales en el siglo pasado les quitaban parte de la parte de aquí, le decían que le hacían una lobotomía, y ahí sí curaban. Entonces, ya volviendo a esa parte de ustedes, digamos, ustedes pueden en alguna forma generar un ser humano que sea perfecto en la parte de inteligencia artificial. Son puros modelos, algunos de ellos están bioinspirados. O sea, la neurona es un modelo bioinspirado. Y esa idea de finales de los 50 siguió más adelante, por ejemplo, para analizar la visión y desarrollar los modelos de visión por computadora, a partir de los cuales te puedo reconocer una cara, o puedo distinguir si es un perro o un gato, si hay un perro o un gato en una imagen, o puedo más adelante en el carro que se conduce solo darme cuenta si voy a atropellar a una persona, si voy por la carretera, si entender lo que está viendo en una imagen, en un computador, a partir de el estudio de cómo funcionaba la visión real de un gato. Se podía llegar a entender que habían diferentes niveles de abstracción, que realmente eran unas neuronas que solamente distinguían señales de color, otras que solamente distinguían patrones muy sencillos como rayas verticales, horizontales o diagonales, y que luego habían otras neuronas que agregaban toda esa información para crear patrones más grandes. Y a partir de eso se hicieron los modelos convolucionales que salieron en el 2012 más o menos, que se volvieron famosos, que dio lugar a una evolución importante de la inteligencia artificial que se llama el deep learning, el aprendizaje profundo, que son redes neuronales artificiales muy profundas, pero siguen siendo modelos matemáticos. Esto no estamos hablando de que vamos a crear vida artificial ni de que podemos simular perfectamente todo lo que hace un humano. Solamente que, aparte de modelos matemáticos, podemos llegar a simular ciertas tareas, como la clasificación de una imagen. Hoy en día, esos clasificadores son mejores que los humanos. Entonces, en algunas cosas ya son mejores, pero son cosas muy, muy puntuales, y no podemos hablar de una inteligencia artificial general. O sea que no, digamos, la parte de la creatividad humana no lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿o sí? Tal cual la entendemos nosotros, no, la simula, pero no la crea. Simula. O sea que, digamos, inventarse algo no lo puede hacer la inteligencia artificial. Puede crear algo de lo que ya existe, o sea, poner ciertas cosas juntas. Puede extrapolar sobre lo que ha aprendido. Extrapolar, explícame la palabra extrapolar. Todos los modelos de inteligencia artificial están
entrenados en un gran conjunto de información. Por ejemplo, ChatGPT está entrenado sobre todo Wikipedia, sobre todos los libros que existen, sobre todas las conversaciones en Internet, en las redes sociales. Y a partir de eso puede generar cuál va a ser la siguiente palabra más probable a partir de un conjunto de palabras, de una secuencia de palabras inicial. Nosotros, él está tan bien hecho y está tan influenciado por todo lo que se ha escrito que a nosotros nos parece que, en efecto, tiene inteligencia, pero es un modelo probabilístico en donde me va a predecir cuál es la siguiente palabra más probable. Claro, o sea que si yo me Simula. invento una palabra, por ejemplo, la palabra ginecocracia, no tiene ni idea qué es. No tiene A ni mí me idea, pasa, por ejemplo, sí, aunque sí, porque sí tiene en cuenta, realmente él no coge la palabra como una unidad, sino sí, coge palabra de la... ciertos subconjuntos de palabras, ¿ya? Y esos subconjuntos de palabras sí él los puede llegar a dar un significado semántico. Sí. Entonces, ginecocracia yo creo que sí la entendería. Ajá, Pero si ajá. coges algo que no tiene una raíz griega ni romana, Que te craneas alguna cosa y sí, no sabe qué es. ahí no vas a Bueno, ver. también, por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece, por ejemplo, yo estoy escribiendo algo, Google, por alguna razón, cada vez que yo pongo maternalismo, me cambia materialismo. Y cada vez que pongo matriarcado, me lo cambia a patriarcado. Entonces, como que no tiene la diferencia de género. O sea que la persona que seguramente lo hizo nunca entendió que el matriarcado no era el patriarcado. Ese es un tema muy interesante y está asociado a los sesgos, pero si quieres de pronto, ahorita en el siguiente segmento podemos hablar un poco de eso. Bueno, ok. Bueno, estábamos hablando de una cosa que tú llamas sesgo. ¿Qué es eso? Los modelos de inteligencia artificial, su materia prima son los datos, es el conocimiento. Entonces hoy en día ChatGPT y todos los modelos parecidos de lenguaje están entrenados sobre un gran corpus de documentos textuales y estos corpus de documentos no necesariamente han sido curados en el sentido de que sean, que estén pensando en que tienen que tener todo lo que es igualdad de géneros, que tiene que tener igualdad en términos de influencia de diferentes poblaciones. Entonces ellos tienen unos sesgos que heredaron del corpus de documentos sobre los cuales fueron entrenados. Entonces hoy en día, si te cambia matriarcado por patriarcado, de pronto es porque dentro de la cantidad de información que se utilizó para entrenarlos, era más importante el patriarcado que el matriarcado. Entonces tiene sesgos y por eso tiene muchos riesgos el utilizar estos modelos y hay que estar al tanto de estos riesgos para poder utilizarlos y sacar conclusiones y no dejar completamente solo a esta inteligencia artificial. Bueno, ahora ya hablemos un poquito de cómo estás aplicando esta parte de la inteligencia artificial en tu curso o en los cursos que estás dando en el ICESI y que entiendo que también hay un diplomado que tiene algo que ver con ciudades inteligentes, algo como más complejo. Cuéntame un poquito con esa parte. Yo estuve vinculado como profesor a tiempo completo en la Universidad ICESI hasta el 2020, donde yo participé, pues yo creé la maestría en ciencia de datos y participé en la maestría de inteligencia artificial. Soy profesor de estas maestrías y ahorita en la universidad también se está creando un nuevo diplomado en ciudades inteligentes, donde hay un módulo muy importante en donde se ve cómo la tecnología se puede utilizar para desarrollar ciudades inteligentes. Entonces, este diplomado comienza a finales de octubre y yo hago parte del profesorado. Hay profesores de diferentes disciplinas porque está muy orientado hacia la colaboración de multidisciplinaridad. A ver, ¿cómo aplicas tú la inteligencia artificial a las ciudades inteligentes? Por ejemplo, ¿cómo sería la parte, las ciudades hoy en día, tanto aquí como en todos lados, sufren de unos niveles muy altos de violencia? Asesinatos. En Estados Unidos cada rato hay un loco que aparece con una pistola y empieza a matar gente. Y yo creo que casi es el problema más grande que tenemos nosotros en este mundo hoy en día. Es la violencia, las guerras. Es decir, hasta qué punto la inteligencia artificial puede llegar a controlar ese ser humano para que no quiera matar todo el tiempo, para que no sea, por ejemplo, un asesino, porque verdaderamente tenemos en este momento un mundo en que está manejado por varios hombres asesinos. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Y en Colombia también los niveles de violencia es lo más complicado, pero no solo en Colombia, eso en todo el mundo. Entonces, ¿hay alguna forma que la inteligencia artificial
pueda condicionar esas ciudades para que no haya este tipo de violencia? Hay varios sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, que se utilizan en muchas de las ciudades en donde tienen ya desarrollada la parte inteligente, y tenemos que estas... Hay muchas ciudades donde se están utilizando modelos de reconocimiento facial para hacer seguimiento y poder darse cuenta antes de que ocurran ciertos delitos y prevenirlos hasta cierto punto. Y ahí ya viene también un dilema, que es hasta qué punto vamos a privilegiar la seguridad y sacrificando de pronto privacidad. Entonces, esos también son dilemas éticos en los que estamos metidos y los que tenemos que confrontar para poder desarrollar y darnos cuenta hasta dónde podemos llegar, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, de privacidad, es que digamos, que se meta, digamos, la inteligencia artificial a las casas y que No necesariamente, pero no. que te esté monitoreando, que se dé cuenta de lo que estás escribiendo en las redes Ah, y a partir de eso darse cuenta eventualmente qué problemas hay, no solamente ya. seguridad, pero también movilidad, etcétera, etcétera. Bueno, Javier, rico tenerte aquí, ¿verdad? Ha sido muy rica esta charla y espero que podamos entender y en alguna forma visualizar la inteligencia artificial que en alguna forma nos invade y que nos parece tan chévere en muchas cosas, pero en otras cosas, como tú dices, puede ser invasiva. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa. Muchas Y gracias, bueno, Ángela. invita al diplomado. No, pues una invitación a que hagan parte de esta nueva formación, diplomado en ciudades inteligentes, va a llevarse a cabo a finales de octubre en la Universidad ICESI. Tenemos un profesorado de muchísima calidad y yo creo que va a ser muy interesante para las personas que están metidas en todo lo que tiene que ver con diseño de ciudad, planeación urbana, políticas públicas. Muchísimas gracias, verdad que muy importante.